Muy bien, vamos a seguir con el tema que nos está ocupando en el mes de julio y es sobreviviendo o la sobrevivencia familiar. ¿Siente usted a veces que como que en la familia uno dice, hasta aquí llegué? Especialmente cuando usted tiene esos hijos e hijas súper obedientes, que me imagino que es la mayoría de ustedes aquí, ¿cierto? Pero la semana pasada, rápidamente para ubicarnos en lo que estábamos viendo, empezamos a ver cómo el Señor nos hablaba de que nosotros nos toca criar a nuestros hijos con sabiduría, criarlos no provocándoles. Y hablamos intensamente de todo esto y vimos cómo la provocación destruye, cómo nosotros como padres, a veces sin querer, provocamos a los hijos a ira. Provocamos que los hijos se rebelen, provocamos que ellos causen problemas y la mayoría de nosotros le echa la culpa a los hijos. Y en cierto sentido a veces sí tienen razón, pero la gran mayoría, muchas veces como padres, hemos desarrollado un ambiente tal que estamos provocando a ira a nuestros hijos. Y como hijos, en cristianos, hablando de nosotros como padres que conocemos a Cristo, tenemos todo en nosotros para poder llevar a cabo la crianza de los hijos. Si bien es cierto, cuando los hijos nacen, cuando tenemos el privilegio de ser padres, madres, cada hijo no viene con un manual, ¿verdad?, de cómo instruirlo. Y si ahora en el siglo XXI está pasando, pues avíseme, pero creo que no. Y a veces uno dice, ¿cómo quisiera uno tener? Pero este es el asunto. O sea, por años, y si podemos trazar esto a 100, 200 años atrás, muchas familias criaron a sus hijos bastante bien. Entonces, no podemos decir que aquellos eran mejores tiempos que ahora. En algunas cosas tenemos que reconocer que sí es cierto. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, su palabra y la iglesia que nos van a ayudar en todo este proceso. Entonces, como vamos a ver en unos minutos, mucho de esto tiene que ver cómo nosotros, siendo padres, no ponemos atención en lo que nos toca hacer en la crianza de los hijos, ¿verdad? Y quiero decir desde ahora que a veces siempre tenemos la idea y por alguna razón pensamos que la crianza de los hijos les toca a las mamás. Ahora, ¿dónde aprendimos eso? Eso no es cierto. Siempre que ustedes ven en las Escrituras, el Señor dice padres, ¿verdad? Y si bien es cierto, tiene una gran connotación hacia el varón, es a los dos, como un equipo. Entonces nos toca, como padres, tomar parte activa en la crianza de los hijos. Y no pensar que eso le toca solo a nuestra esposa. Porque algunas esposas, yo creo que a veces se sienten bien frustradas con sus esposos. Los aman, pero a veces, ¿verdad?, quisieran darles unas buenas bofetadas cristianas o unos golpes santos. Porque, ¿y qué? Yo siento que tengo que hacerlo todo, dice. Y usted no hace nada. Usted viene, disfruta, y yo soy la monstruo. He oído que a veces algunas madres dicen esto. Y entonces empezamos a ver que vimos muchas cosas que hacemos como padres que lleva a provocar a los hijos, que los lleva a una rebeldía, simplemente porque estamos haciendo algo que no debiéramos. ¿Ok? Después empezamos a ver que debemos recordar que los niños, que los hijos, ya sean recién nacidos hasta la adolescencia, tenemos que reconocer que son personas, como ustedes y yo. La diferencia son sus edades. Y entonces, si ustedes recuerdan, que empezamos a ver que cada niño tiene básicamente 7 necesidades. Y vamos a repasar las primeras que vimos y seguir con las que terminamos para ver. Recuerden que la primera necesidad que vimos fue que sentirse amado y amar, que es una necesidad nuestra también. Es decir, ¿cuántas esposas a veces me han dicho y dicen, mi esposo no me ama?
Y entonces yo le pregunto al esposo y el esposo dice, claro que sí la amo. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se lo dijo? Y no se acuerdan. Porque piensan que es una vez por año, en el día de San Valentín o en el aniversario. La mujer necesita oírlo, ojalá todos los días. Y yo le garantizo que si preguntamos a una esposa, nunca se cansará si el esposo se lo dice 50 veces al día. Pero ¿qué hacemos nosotros los hombres? Asumimos que ellas saben que les amamos. No lo asuma. Así son los niños. Ellos necesitan, entonces, expresa. ¿Cuál fue la última vez que usted tomó a uno de sus niños y le dio un buen abrazo? Por nada. Simplemente lo abrazó, la abrazó y le dijo, te amo, hijo, te amo, hija. ¿Cuál fue la última vez? No hay respuestas, ¿verdad? Porque a veces, no, es que a mis hijos no les gusta. Claro que sí. Hay etapas en las cuales a veces no les va a gustar porque, ¿verdad?, los ven otros y todo. Yo ya estoy crecido, no necesito eso. Pero aún más en nuestra cultura. ¿Pero sabe cuándo abrazamos a los niños? Cuando hacen bien, cuando se portan bien, cuando hacen cosas buenas. ¿Pero qué cuando desobedecieron? ¿Qué cuando no sacaron una buena calificación? Ellos merecen un abrazo, porque es su hijo. Entonces ellos necesitan eso, y si usted no es una persona que expresa eso, empiece a hacerlo, practíquelo, hágalo. Es importantísimo. Luego, ¿qué vimos? Sentirse importantes. Cada niño, cada joven, ustedes y yo, necesitamos sentirnos importantes, ¿no es cierto? Imagínense, si nadie se acuerda de su cumpleaños, ¿cómo se sentiría usted? Nadie me quiere. Nadie pensó en mí. Alguien escribió en Facebook, gracias a todos los que me recordaron en mi cumpleaños. Y una persona muy honesta dijo, Facebook es quien les recuerda, nadie se acordó de usted. ¡Wow! Y es cierto. Sin embargo, si usted puso feliz cumpleaños, se tomó unos segundos para hacerlo. ¿Y sabe? La persona agradece eso, porque usted se tomó el tiempo en hacerlo. Los hijos necesitan sentirse importantes. Hijo, qué bueno que eres mi hijo. ¿Sabes cuán contento estoy? ¿Cuán contenta está que soy tu mamá? Que soy tu papá. No como, ¿verdad?, cuando están en los deportes y el hijo no está jugando muy bien y el papá está ahí. No, yo no sé quién será. Pero si es el mejor jugador y mete un montón de goles, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Su hijo necesita sentirse importante, sea lo que sea, por el mero hecho de que es su hijo. Entonces, haga cosas que le hagan sentirse importante. Tercero, vimos que los hijos necesitan ¿qué? Seguridad. Y cuando yo no tengo una rutina en la casa, por ejemplo, a veces los hijos les dice uno, bueno, ¿a qué hora se acuestan sus hijos? Hasta que tengan sueño. Y a veces los padres son los que se duermen primero, ¿verdad? ¿Sabe qué es eso? Usted no está enseñando a sus hijos ni les está dando una rutina. Es bueno, y pregúnteselo a cualquier psicólogo que le va a decir que horas de comida, horas de acostarse y levantarse, si son rutinarias, van a ayudar a la seguridad del niño, de la niña. Entonces es importante, aún más, ellos necesitan entender que necesitan su descanso, porque los niños lo único que quieren hacer es jugar. ¿Entendible? Por supuesto, son niños. Y por eso cuando es tiempo para ir a dormir, nadie quiere ir a dormir. Entonces uno tiene que enseñarles. Horas de comida. No, todavía no, hasta que les dé hambre, que vengan a comer. Un día es a las 3, otro día es a la 1, otro día es a las 9, ¿qué es eso? Un completo desorden. ¿Y sabe qué es lo que produce? Inseguridad. Entonces tenemos que aprender a hacer cosas que les va a ayudar a edificar. Cuando los padres se pelean, mencioné este ejemplo la semana pasada, los padres se pelean y de pronto el papá le dice, o el esposo le dice a su mujer, no, ya estoy cansado, un día de estos te voy a dejar. Los niños oyeron. ¿Sabe lo que pasa cada vez que usted pelea? Eso viene a la mente de ellos. Se van a separar. Entonces eso crea una inseguridad en ellos.
No, ellos ni ponen atención. ¡Ja, ja! Están poniendo, tienen unas antenas mejores que las del Wi-Fi. Están conectados completamente en todo lo que pasa en la casa, porque así Dios los hizo. Usted no puede ocultarlo. Bueno, ¿qué voy a hacer si lo hice? Bueno, ellos necesitan ver que a pesar de que ustedes se pelearon, después hubo ¿qué? Una reconciliación. Y oyó a papá decirle a mamá, ¿sabes qué? Perdóname, estaba bien aireado, pero te voy a decir algo. Yo nunca te voy a dejar. Y el niño, entonces la próxima vez que se pelean, él sabe, ok, ¿no? Y eso tengo que estarlo verbalizando, diciéndolo. Porque ¿qué va a producir eso? Seguridad. La cuarta cosa que vimos, disciplina. Hoy en día esto es un grave problema porque muchos padres tienen temor de disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Si alguien me ve y va a decir que estoy abusando de mi hijo. Y tienes razón, el problema es cómo lo haces. Yo he visto cosas trágicas, o sea, que a veces he visto una madre tan enojada con su hijo que le hace un jalón, que yo pienso, wow, se va a quedar con el brazo de ese niño en la ¿verdad? Y el niño hasta que se mueve todito y después cuando tiene sus 18, 19 años hay que llevarlo al doctor. ¿Quién sabe qué le pasa? Porque el niño tiene, ¿verdad? De todos los jalonazos que mamá le dio. O de pronto, ¡pum!, le dan por la cabeza. Oigan, hermanos, eso sí no es disciplina. La Biblia enseña lo que es la disciplina. El disciplinar a nuestros hijos es una muestra de que les amamos porque queremos que se desarrollen con rectitud, que sean buenos ciudadanos en donde están. En el libro de Proverbios, y el Proverbios está lleno en cuanto a la disciplina, no nos vamos a detener en ese tema esta noche, pero en Proverbios 13:24 dice el proverbista, el que detiene el castigo a su hijo o aborrece. No, está muy chiquito, todavía no. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso no quiere decir que usted se levanta a las 4 de la mañana a disciplinarlo, ¿verdad? Quiere decir que desde muy jovencito, meses. Primera disciplina que otorgué a mi hijo mayor, tenía 3 meses de edad. Hoy quizás estaría tras las rejas, ¿verdad? Porque quién sabe qué van a decir. Y hasta donde yo sé, no que yo sepa, ya tiene 37 años y creo que no tiene un trauma. Pero lo hice con amor y no enojado. La quinta necesidad, el niño necesita ser aceptado, el hijo necesita ser aceptado, su hijo es su hijo, no importa qué. ¿Se lo ha dicho usted? O son de esos padres que dicen a veces a los hijos, ahorita no te quiero porque no te estás portando bien. Así no te quiero. ¿Eso es lo que hace Dios con nosotros? Pregunto. ¿Dios solo te quiere, te ama cuando le obedeces? ¿Cuando haces las cosas que Dios espera que hagas? No, Él siempre te ama, no importa lo que hagas. Además del ridículo, ¿verdad? Todo lo que hagas. ¿Qué hace Dios? Dios te sigue amando. Hágale sentirse que usted le acepta como Él es. Ay, mamá, seguro usted piensa que soy una burra. No, hijita, tú eres hija de tu papá, ¿ok? No eres burra, eres muy inteligente y yo te amo. Ay, pero yo no puedo hacer esto. No te preocupes, eres mi hija, eres mi hijo. ¿Y qué? Ellos necesitan constantemente, ponga atención a lo que a veces dicen, a pesar de que ha fallado en la escuela, a pesar de que no ha hecho algo bien, ámele. Hay padres que solo exigen a sus hijos tener buenas calificaciones. ¿Qué si su hijo o su hija no sabe estudiar bien? Entonces usted le está pidiendo que haga algo que no puede hacer a no ser que reciba ayuda. Y usted, como no está poniendo atención, solo está diciendo que su hijo es un tonto, que es una tonta. Pero piense, es hijo suyo. ¿Quién es más tonto entonces? Wow, pero eso es lo que hacemos. Sexta necesidad, el niño necesita, la niña necesita, el joven y la joven necesitan alabanza. ¿Qué es esto? Alabanza es constantemente decirle lo bueno y las cosas que hace bien.
Ahora, no se trata de decirle, esto es lo que hacen la mayoría, ay, qué linda te ves con ese vestido. Lo físico no puede hacer nada. El asunto es alabar a un niño, a un joven, a una joven, cuando hizo algo bien hecho. Gracias, gracias por ayudarme a lavar los platos, gracias, oye, qué buen trabajo, oye, gracias por tomar la iniciativa de recoger los juguetes, gracias por hacer esto, pero a veces no hacemos eso, solo alabamos las cosas, ay, qué guapa te ves, ay, qué lindo te ves, ay, qué vestido más lindo. Óigame, ¿qué va a pasar cuando esa persona se arrugue? Y ya no hay nadie quien le diga, ¿verdad? ¡Ay, qué arrugas más lindas! Usted necesita decir a su hijo y a su hija lo que necesita saber de él. Cuando hace cosas alrededor de la casa, cuando hace asuntos, cuando la maestra le dice, oye, su hijo, viera qué buen estudiante eres. Hijo, muchas gracias, eres un buen estudiante, aprecio mucho eso. Necesitamos, ¿no es cierto que nosotros necesitamos eso también? La esposa que nunca recibe del esposo unas gracias por la comida que hace, ¿qué creen que ella empieza a pensar? A ver cómo le enveneno, a ver si me da las gracias, ¿verdad? O sea, a veces como esposos asumimos que tenemos la ropa limpia, que tenemos la comida, que tenemos esto, ¿le has dado gracias a tu esposa? Porque se ha tomado el tiempo de lavar tu ropa. Pero asumimos que eso le toca a ella. ¿Dónde está eso aquí en Escritura? Las mujeres que laven, planchen, cocinen, los hombres que trabajen como brutos y traigan la comida. No dice eso. Pero asumimos. Y saben, cuando un hombre agradece estas cosas a su esposa y los hijos lo oyen, aprenden que su papá ama a su mamá, que ama a la madre de ellos, y lo van a apreciar más a él y también a ella. Pero no lo hacemos. Y si no lo está haciendo, empiécelo. Bueno, si lo empiezo a hacer, yo creo que mi esposa se va a desmayar. Pues que se desmaye, no se preocupe. Se va a asustar, que se asuste. Pero empiece. Algunas van a decir, yo no le creo. Hay mujeres que cuando el esposo dice, mi amor, te amo, ellas no le creen. Y si no, haga un ejercicio. Pregúntele. Algunas pueden decir, bueno, yo creo que sí, pero tienes que decirlo. Como eres cristiano, la Biblia dice que debes amarme. ¿Por qué ella tiene esas dudas? Porque tú solo lo dices y nunca haces nada. Nunca lo demuestras. Que eso es lo que nos cuesta a muchos de nosotros. Y la última necesidad es la necesidad de Dios. Nuestros hijos necesitan de Dios, necesitan a Dios. Como padres debe ser nuestra prioridad que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Sus hijos no son hijos de Dios porque son sus hijos. Sus hijos no van a ir al cielo porque usted va al cielo. Ellos no van de colada. Lo siento, así no funciona el evangelio, así no es el cristianismo. Dios no tiene nietos, solo hijos. Bueno, pero entonces, ¿qué debo hacer? Ore. Ore que Dios le dé convicción a su hija, que sin Cristo está perdido y va al infierno. Ahora, no se lo diga antes de dormir. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador ahora mismo, si no te vas a ir al infierno. No creo que eso sería una buenas noches. Entonces vamos a ver en un momento cómo es esto de enseñar a los niños acerca de que deben conocer a Dios. Quiero que vayan un momento al Salmo 78, porque tristemente yo creo que la iglesia, y por la iglesia hablemos de nosotros, los padres, hemos fallado tremendamente en cuanto a lo que es enseñar a los hijos. Este salmo es un salmo increíblemente muy bueno, que yo creo, bueno, como todo en la palabra de Dios, pero yo creo que como padres debiéramos leer consecutivamente muchas veces, y especialmente los primeros 8 versículos. Dice aquí, el salmista escribe y dice, escucha pueblo mío mi ley,
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, es decir, enseñanzas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo voy a comunicar a mis hijos lo que oí de mis padres. Usted me dice, pero yo no oí nada de mis padres. Ahora eres hijo de Dios, has escuchado de tu padre. Entonces puedes contarles. ¿Qué le vas a contar? Es lo que nos sigue diciendo. Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando, dice, a la generación venidera las alabanzas de Jehová. En otras palabras, ¿quién es Dios? Sus hijos saben más de todos los artistas y jugadores de fútbol, de béisbol, de caricaturas, de juegos, más que de Dios. Y eso debería ser una vergüenza para los hijos de Dios, porque debería ser todo lo contrario. Con razón hay tantos jóvenes que se van para otros lugares cuando llegan a cierta edad en donde se sienten libres de hacer lo que les venga en gana. Eso no es por la edad que llegan, es porque yo desde muy pequeño no he hecho mi trabajo. No se trata de tener iglesia en la casa, no es eso. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, el poder de Dios. ¿Les hablas de lo poderoso que es Dios? Cuando le cuentas de la creación, tu hijo va a decir, yo pensé que el hombre araña es más poderoso, o Superman, porque no han oído del poder de Dios. Es que en iglesia no les enseña, la iglesia no tiene por qué enseñar a sus hijos. Es tu trabajo. Es el trabajo de nosotros, los padres, enseñar a nuestros hijos. Y las maravillas que hizo. ¿A qué maravillas se está refiriendo el salmista? Todas las cosas que hizo en el desierto, todos los milagros que hizo. ¿Saben nuestros hijos las grandes maravillas que Dios hizo con su pueblo en el desierto? Los grandes triunfos, las grandes batallas que ganaron. Las ciudades que entregó por completo a su pueblo, la gente que moría y temía con solo oír el nombre de Jehová. Creo que muchos hijos, sería bueno, ¿verdad?, hacer un examen a sus hijos, a ver cuántas cosas conocen de Dios. No es un examen, pero yo creo que muchos nos asustaríamos de saber que nuestros hijos no conocen a Dios. ¿Y por qué? Bueno, es que en la iglesia no les enseñan la Biblia. ¿Cada cuánto viene su hijo a la iglesia cuando usted lo trae? ¿Verdad? Porque a veces usted está cansadito. Hoy no, mejor no vayamos a la iglesia. Entonces ya su hijo no viene. ¿No es cierto que a veces son los hijos que te dicen, vamos a la iglesia? Entonces pasan semanas y no oyen absolutamente nada. Pero están pegados en el internet, oyendo un montón de cosas que lo único que hace es poner más duda y alejarlos de Dios. Qué interesante, porque dice, Él estableció en Jacobo, testimonio en Jacobo, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A lo menos se mencionan 4 generaciones. ¿Qué cree que va a pasar con el cristianismo cuando nosotros, los padres, no enseñamos a los hijos acerca de Dios? Ellos no enseñarán a sus hijos porque nadie les habló. Y ellos mucho menos a sus nietos, porque nadie les habló. Entonces el cristianismo está solo a una generación de extinción. Y esa es la tarea que tiene el diablo. De que los padres se ocupen en todo, menos enseñar de Dios. Y quiero decirle esta noche que está teniendo mucho éxito. Y si no me cree, solo tiene que revisar las estadísticas. Sí, hay muchas razones y todo, pero todo empieza en casa. Y es lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí. Ahora, ¿qué es lo que dice? Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. Para que lo sepa, que sepan ¿qué? ¿Quién es Dios? Y lo que Él es capaz de hacer. Y las grandes maravillas que ha hecho. Versículo 7, ¿cuál es el propósito de esto?
a fin de que pongan en Dios su confianza. Qué interesante. Lo mismo que decimos, ¿quién oirá del mensaje si nadie va a oírles? Nos preocupamos por mandar gente a donde nadie oye de Dios, como dice el libro de Romanos. Y aquí nos está diciendo Dios, ¿estás contando a tus hijos? ¿Estás enseñando a tus hijos? Wow. Wow. A fin de que pongan en Dios su confianza, en otras palabras, para que crean en Él. Toda la razón de contarles lo que Dios ha hecho, sus maravillas, sus alabanzas, es para que ellos lleguen a creer que hay un Dios único. Note lo que dice luego, y no se olviden de las obras de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó muchas veces que en el pueblo de Israel? Dios hacía un milagro y al día siguiente, como si nada. Reclamaban a Dios, se olvidaban de las maravillas de Dios. ¿Creen ustedes que somos mejores que en aquellos tiempos? No, somos iguales. Nos ocupamos tanto en nosotros. Piense por un momento, y si somos honestos, ocupados en nuestros quehaceres, en nuestros negocios, en nuestras cosas en la casa, en nuestras cosas en el matrimonio, en el trabajo, en la vida social, y no tenemos tiempo para Dios. Entonces, ¿cómo esperan que podamos comunicar en una forma efectiva a nuestro Dios si el mundo nos está consumiendo por completo? ¿Y qué pasa? Nos olvidamos. Dios ha hecho cosas milagrosas en su vida años atrás. De pronto ahora te encuentras en un problema y estás angustiado, estás destrozado, estás angustiado, estás completamente que te vas a morir. Alguien tiene que venir y decirte, ¿te acuerdas cómo Dios te bendijo en aquella época? ¿Por qué te olvidas de eso ahora? Bueno, pero es que ahora esto es diferente. Es el mismo Dios. Entonces, si Dios te sacó antes, ¿qué crees? ¿Te va a dejar ahí tirado y te va a matar? Se nos olvida. Se nos olvida. Por eso yo creo que siempre que tenemos problemas y asuntos difíciles en nuestras vidas, es bueno. Porque quizás es la forma de acordarnos que tenemos un Dios que nos ama y que de veras se preocupa por nosotros. A fin de que pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios, y tercero, que guarden sus mandamientos. Yo amo a Dios. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, por favor, no diga que usted ama a Dios cuando usted es un desobediente. Porque eso es lo que dice Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Oh, yo amo al Señor, yo quiero, pero que no me diga nada que hacer. Wow, ok. Que guarden sus mandamientos. El versículo 8 nos dice la parte negativa de lo que va a suceder cuando esto no se lleva a cabo. Note lo que dice. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Wow. ¿Qué es lo que vemos en los jóvenes? Torcidos y rebeldes. Generación que no dispuso su corazón. Tenemos una generación en este siglo que cuesta que la gente entienda nuestra gran bendición de servir en la iglesia de Dios. Todos no pueden. ¿Cómo explicamos que en una iglesia tan grande como esta haya necesidad en todas las áreas de que la gente se involucre? ¿Cómo lo explicamos? La respuesta es, no disponen su corazón. Porque saben, vienen a la iglesia a ver qué la iglesia les va a dar a ellos. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia para mí? ¿Qué es lo que me van a dar? Y ese no es el propósito de la iglesia. Estamos equivocadísimos. Pero así pensamos muchas veces. Y luego dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y eso es lo que vemos vez tras vez. Lea el libro de Reyes y Crónicas. Es increíble el montón de reyes que no dispusieron su corazón para con Dios y las maldades que hicieron. Y aún viendo las maravillas de Dios. Entonces, si entendemos esto, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos hijos? Y ahora quiero hablar un poquito de los hijos adolescentes.
¿ok? De los cuales ninguno de ustedes posiblemente tiene problema. Pero por si acaso, nos van a ayudar algunas cosas. Como padres, una de las grandes fallas que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos adolescentes es que no les ponemos atención. Ahora, sería muy bueno, no se me ocurrió sino hasta ahora, de haber invitado a algunos adolescentes y hacerles preguntas. Claro, quizás no lo van a hacer o no van a contestar, porque cuando les hago una pregunta directa, antes de contestar van a buscar a ver dónde están los papás y mejor no contestan, porque a lo mejor esa noche no comen. Pero eso es lo triste, así no debiera ser. Pero ¿cuánto de veras nosotros conocemos? Los adolescentes, cuando están en esa edad de unos 13, yo diría ahora en los 12, porque ha bajado tanto ya esto. De los 12 hasta los 19 o 20 años, hay 4 cosas que están en la mente de ellos. La gran mayoría no los va a expresar, y menos si son muy criticados por sus padres. Pero esto es lo que va a pensar. En primer lugar, piensa, ¿quién soy yo? Que esto tiene que ver con su identidad. ¿Quién soy yo? La segunda cosa que tiene esta interrogante es, ¿cuáles son las actitudes que voy a adoptar? ¿Cuáles son las actitudes que voy a adoptar? Tercero, las reglas o normas de quién voy a respetar. Y lo último que están pensando es, ¿cuál es el estilo de vida que voy a llevar yo? Ahora, algunos de ustedes piensan y dicen, no, mis hijos no piensan así. ¿Está seguro? ¿Cómo sabe? ¿Ha hablado con ellos? ¿Está en comunicación con ellos? Pensemos en estas 4 cosas. Lo primero, ¿quién soy yo? Esto es su lucha con su identidad. Y déjeme decirle, hoy en día, esto es lo que el mundo está diciendo. Y los jóvenes están dudando de quiénes son. Yo soy hombre. ¿De veras? ¿Estás seguro que es hombre? No sé, ¿verdad? A lo mejor no. ¿Eres mujer? Sí, soy mujer. ¿De veras? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Poner y sembrar duda. Esa siempre ha sido su treta. Ellos saben quiénes son sus padres, ellos saben quiénes son sus maestros, ellos saben quiénes son sus hermanos, hermanas, pero de ellos no saben. Saben y conocen mejor a todos los que están a su alrededor, pero de ellos mismos están en busca de esto. Durante estos años de transición, ellos preguntan, ellos observan, ellos rechazan, ellos ensayan nuevas ideas, acarician nuevas cosas, tienen una novedosa imaginación y desempeñan varios roles. Y hasta quieren probar todo. Y cuando ellos están en esta crisis y en el hogar no les prestan atención, ¿dónde creen que van a ir? ¿Dónde cree usted que va? No, pues que yo me siento como y no habla. Yo pregunto y no habla. ¿Es que su hijo es mudo? ¿No? ¿Muda? No. Pero apenas usted le ve con unas amigas o unos amigos, es la que más habla. Es el que más habla. ¿Por qué? Porque ahí sí le escuchan. Y le han escuchado. Y le oyen a pesar de las tonterías que los padres piensan que, ay, si eres ¿qué piensas así? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Yo a tu edad nunca pensaba eso. De veras. Eso es lo que hacemos. A veces nos ponemos por encima de nuestros hijos, dándole la impresión de que como yo crecí, fue perfecto. Y que ahora tú estás un poquillo mala, estás un poco mal. No es así. ¿Están tratando de hacer sentir mal a la familia con esto? No, por supuesto que no. Pero es la única forma que conocen para descubrir quiénes son. Y qué mejor oportunidad de ayudarles a entender que ellos son y pueden llegar a ser en Cristo Jesús y tener todo en Él. Porque su identidad es en Cristo. Pero si yo no tengo el tiempo de escucharles,
de pasar tiempo, de escuchar aunque parecieran cosas que a mí me parecen tontas, para él o para ella no son tontas. Entonces, ¿sabe lo que hace cuando yo no presto mis oídos? Se alejan y van a ir al que o la que sí le escucha. Bueno, es que yo paso ocupado, es que yo no puedo, es que yo... Siempre tenemos una excusa. Por eso es tan importante que estemos confirmando quiénes son. Cosas como, hijo, yo doy gracias a Dios de que eres mi hijo. ¡Wow! ¡Qué bendición tengo hoy! El día que mi hijo cumplió 37 años, lo llamé por teléfono, felicitarlo y le dije, ¿sabes, hijo? Yo estoy pero extremadamente orgulloso de que eres mi hijo. Estoy pero maravillado y doy gracias a Dios de que tengo el privilegio de llamarte hijo y de que soy tu papá. Yo sabía que lo conmovió porque no me contestó inmediatamente. Y después me dice, muchísimas gracias, papá. Lo sabía posiblemente, pero ¿qué estoy haciendo? Ya está casado, ya tiene 3 hijos. Pero algo en nosotros que necesitamos. ¿Él sabe quién es? Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente confirmando y diciendo lo orgulloso que me siento. ¿Puedo yo sentirme orgulloso si mi hijo está tras las rejas? Sí. Tal vez no por lo que hizo, pero porque es mi hijo, porque es mi hija. Entonces debemos entender eso, lo importante que es. Es por eso tan importante que constantemente estemos afirmándole, como amándoles. En nuestra cultura latinoamericana somos muy dados a los abrazos y besos, ¿verdad? Yo, si ustedes han notado, no soy mucho de eso, ¿verdad? O sea, a veces me es un poquito difícil, a veces, ¿verdad? Está uno, ¿verdad? Hay personas que toman la iniciativa, lo hacen, pero con mis hijos siempre lo hacía, y besos y abrazos y todo, y nunca se me olvida con mi hijo mayor cuando él lo llevo al middle school, o sea, cuando él entró al 6º grado. Y entonces ya lo llevé y entramos y están todos los estudiantes y todo, entonces ya me voy a despedir. Entonces voy yo para abrazarle y darle un beso y hace esto. Oiga, eso me dio en el corazón. Yo me sentí rechazado, pero gracias a Dios que luego entendí, es parte de su edad. Solo duró unos cuantos meses y después él mismo tomó la iniciativa. Y cada vez que ellos me ven, me abrazan y me besan. Y eso me satisface mucho. Con uno de ellos es bastante difícil, tengo que subirme en algo bien alto para poder, ¿verdad? Pero es una bendición. ¿Quién soy yo, mamá? ¿Sabes qué? Tú eres mi hija. Te llamas así y eres una mujer así, así. ¿Quién soy yo, papá? Eres mi hijo y eres esto y esto y esto, afirmando, porque el enemigo quiere que encuentres una identidad de lo que son en el mundo. Y créanme, por eso muchas bandas, muchas pandillas que ganan a muchos. Y si usted hablara con muchos de ellos, le van a decir que una de las razones por las cuales se metieron en esa pandilla es porque esa es su familia. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? La otra cosa que siempre están pensando, como les dije, ¿quién soy yo? La otra cosa es, ¿cuáles son las actitudes que voy a adoptar? Los adolescentes piensan, quiero mi libertad, pero no estoy seguro si quieren pagar el precio. ¿Han notado eso? Ellos quieren hacerlo todo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Es parte de su desarrollo. A todo lo que es un privilegio le dicen que sí. Pero a las responsabilidades que vienen juntamente en el mismo paquete con el privilegio le dicen no. Por eso cuesta tanto que los jóvenes trabajen. Porque todo lo quieren regalado. ¿Y qué hacen los papás? Claro, son mis hijos. ¿Y sabe lo que hacen los latinos que vienen a este país? Les quieren dar todo y dicen, es que yo no tuve nada. Entonces se van al otro extremo. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Pierden a sus hijos. Porque no les ayudan a valorar las cosas.
No es tampoco que usted tenga que decirle, ok, ahora tienes 13 años y ahora te toca lavar, cocinar, planchar. No. Pero tenemos que enseñar que si tienen privilegios, tienen responsabilidades. Pero es muy natural en esa edad. Les gustan los automóviles, pero no les gusta pagar la gasolina ni las cuotas. Les gusta lavar y tener un carro de primera, pero que papá pague todo, que mamá pague todo. Quiero ir a ver a una muchacha, sí, necesito gasolina. ¿No tiene gasolina tu auto? No. Ah, no vas a poder ir. Y empieza a hacer esas caritas, ¿verdad? Así. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Toma. O va y le llena el tanque. Ay, qué lindo padre. Porque no les estamos enseñando a aprovechar ese tiempo en el cual ellos están. ¿Qué actitud voy a adoptar? Es la oportunidad para ellos para empezar a adoptar, ser responsables. Hay padres y madres que se quejan de sus hijos que son irresponsables y que no hacen nada y que todo. Pero usted lo ha dejado. Entonces, ¿de qué se queja? ¿Me explico? Entonces, es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿esto nos va a matar en el hogar? No. Usted tiene que aprender a ser sabio. Quieren que la cena esté lista, pero ni quieren ayudar en la preparación. Y si no les gusta, se quejan. ¿Y qué hacen los padres? ¿Qué quieres comer? Y si tienen 7 hijos, cada uno quiere un menú diferente. Yo vengo de una familia de 7. Y cada vez que alguno de nosotros sugería otra comida, mi mamá con mucho amor nos contestaba, esto es nuestra casa, esto no es un restaurante. Ella cocinaba un plato y el que no le gustaba, no comía. Punto final. ¿Sabe lo que pasaba? Que tarde o temprano le daba a uno hambre. Después llegaba uno y se lo comía. Pero hoy en día, oigo, todos. Conozco familias que preguntan a los niños de 3 años, ¿qué quieres comer? Y si no tienes, entonces ahora el niño quiere comer algo que tú no tienes y el niño ¿qué hace? Se enoja. ¿Y ahora qué vas a hacer? Algunos corren al supermercado para comprarle. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo? Con razón, cuando llegan a la edad de adolescencia, piensan en eso. ¿Verdad? ¡Wow! Gozan de las fiestas. Pero quedarse a limpiar, eso era limpieza. ¡Fum! Fue como que vino el rapto, ninguno quedó. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque es en la etapa. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que voy a adoptar? Está preguntándose y está observando. Está observando. La tercera cosa, las reglas o las normas. ¿De quién voy a respetar? ¿De quién voy a respetar? Y aquí, obviamente, es aquí donde viene la lucha contra la autoridad. Por eso están teniendo problemas en la escuela. No por los estudios. Mamá, ¿sabes por qué tengo mala nota? Que la maestra no me quiere. Sí, como yo soy de Honduras, ella tiene favoritos con los del Salvador. Entonces a mí no me quiere y por eso a mí me va mal. Entonces, ¿qué hace la madre? Va a la escuela y regaña increíblemente a la maestra. Y la maestra con mucho respeto le dice, mire, lo siento señora, pero yo no es que no quiero a su hijo, es que su hijo es un vagabundo. ¡Oh! ¿Cómo se atreve usted a decir que mi hijo es un vagabundo? Ahora le voy a decir algo, la mamá lo sabe. Porque ella conoce a su hijo, pero no quiere dar a conocer en frente de nadie más. Entonces el hijo está ahí, la hija está ahí, tengo quien me defienda. Tengo quien me defienda. Acabo de leer un artículo de un hombre que tenían una reunión hay una revista que se llama Las 500 compañías más grandes que producen esto y todo. Y una de las cosas que se estaban encontrando hace como 5 o 7 años es con los jóvenes que están trabajando, de 20, 25 a llegando a los 30 años. Que los jóvenes cada año cuando les hacen sus
reviews, sus, ¿cómo llamamos esto? No entrevistas, sino evaluación de su trabajo, ¿verdad? Hay empresas que te hacen una evaluación todos los años. Por alguna razón salió mal este muchacho de 28 años. El supervisor, 2 o 3 días después, recibe una llamada de los padres de ese muchacho, quejándose. ¿Y por qué me le dio a mi hijo ese review? O dándole, ¿por qué me dio esa calificación, esa evaluación tan baja? Entonces este empresario dice, ahora no solo tenemos problema con los jóvenes que están trabajando, pero ahora tenemos problemas con los padres de ellos. Y estos no eran latinos. ¡Wow! Hasta yo me sorprendí. ¿Por qué están haciendo eso? Creo que ellos ya pasaron esta etapa, sin embargo, algo pasó en su juventud o en su adolescencia que no aprendieron y todavía están dependiendo de sus padres para que los defiendan en esto o el otro. Qué triste, ¿no? Aunque ellos, los adolescentes, no lo anuncian, ellos están siempre vigilando, ellos están valorando, ellos están decidiendo. No dicen nada, pero siempre están observando. Buscan autenticidad en la autoridad. Por eso es que muchos jóvenes detestan la iglesia, porque ven una hipocresía en los padres. Que en la iglesia, ay, son unos ángeles. ¡Wow! Y en la casa es todo lo contrario. Que al punto de que algunos hijos desearan que sus papás vivieran aquí en la iglesia, porque los ven bien portaditos siempre. Pero una vez que salen al parqueo, o fuera del parqueo, porque todavía el parqueo es media parqueo santo, ¿verdad? Entonces, ellos quieren autenticidad, ellos quieren ver que sus padres son sus padres, no importa dónde, que son iguales, no importa dónde. No tienen que aparentar. Buscan esa autenticidad. Es aquí en donde los padres deben aprender a ser auténticos en el hogar, honestos con sus hijos. Ellos son muy dados a la equidad, quieren todo parejo. Ellos también esperan mucho más de todos los demás. Pero cuando se trata de ellos, no, a mí no. Exigen de todos, pero de ellos que no se me exija nada. Ahora, estas cosas no es que son malas, pero si yo las empiezo a entender, voy entonces a ayudar a mi hijo, voy a ayudar a mi hija y no le voy a criticar por lo que es. Vagabundo, usted quiere que yo le regale la gasolina, usted quiere que yo trabajo muy duro, no me ves trabajando. Imagínense a una mujer sola diciéndole muchas cosas a su hijo. Yo, debieras apreciar que soy una mujer soltera, que aquí estoy luchando para mantenerte, que estés gordito, que estés rellenita, que te puedo comprar esto, que te puedo comprar el otro. Y ahí está el hijo pensando, ¿y acaso yo tengo la culpa que usted esté sola? No se lo va a decir, pero es lo que piensa. Y también él piensa o ella piensa, ¿y qué tengo yo que ver en esto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? No estoy entendiendo, no estoy poniendo atención. No, es que tu papá, tú sabes, yo quisiera comer, pero tu papá es un mezquino. No me da pero ni sal para un huevo. Es increíble, tú sabes lo agarrado que es tu esposo, tu papá, tacaño. Entonces ella ve eso, él ve eso, y tiene todo esto, y se pregunta, y dice, wow, ¿qué es la realidad? ¿Cuáles son las reglas que voy a respetar? ¿Cuál es la autoridad que voy a respetar? Por eso hay tanto joven que se mete en problemas con las autoridades, porque no aprenden a respetarlas, porque en la casa no se les enseña eso, no aprenden a hacer eso. La cuarta cosa que ellos se preguntan, ¿verdad? Y recuerden, estas cosas que estoy mencionando, que ellos se preguntan, no son cosas que las dicen, son cosas que están ahí y que están observando y que están pasando por eso, entre muchas otras cosas. Pero se preguntan, ¿cuál es el estilo de vida que voy a llevar yo?
Aquí es donde se da la lucha con el conformismo. La gran mayoría de ellos no quieren conformarse a lo que ven en su casa, y más si es algo que no les gusta. Cuando niños, la vida se reducía a simplemente imitar a los papás. Pero ya cuando llegan a la edad de jovencitos, lo que menos quieren es imitar a sus padres, menos en la forma en que se visten. No, hombre, si mis padres son de la era de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces mejor, yo no, pues yo tengo que vestirme como hoy. Sí, los adolescentes están constantemente bombardeados por Facebook, Instagram, YouTube, ¿qué más? Snapchat, ¿qué más? Twitter, ¿ok? Todo eso que ven ahí, y que muchas de las cosas que ven no son reales. ¿Ha visto usted esas parejas, verdad, que parecen pero súper enamorados? Y viven como en un infierno. Pero Facebook, Dios, qué bendición. Entonces, eso es lo que ellos están viendo. Eso es lo que ellos dicen, eso es lo que quiero. Porque la realidad de mi casa es otra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como padre? Enseñarle a ellos. Si la adolescencia lucha por encontrar su camino, por un laberinto. Y si nosotros los padres no estamos ahí para irles guiando, van a dar vueltas como trompos. Van a dar giros y giros y giros y giros. Y usted se pregunta, ¿pero qué pasa? Usted no les está ayudando. Eso es lo que pasa. Si los padres no están dispuestos a ser flexibles, a razonar, a reconocer las múltiples tensiones de vivir, depender, responder a las muchas ¿por qué? ¿Ha notado cuando su hijo empieza ¿por qué? ¿Por qué? Porque llega el momento en que usted se quiere volver loco. Ya no aguanto que me haga tan... Dicen los psicólogos que cuando el niño tiene 5 años ha hecho 500,000 de preguntas. Y todas empiezan ¿por qué? ¿Se da usted cuenta lo vasto de oportunidades para enseñar a nuestros hijos cuando hacen preguntas? ¿Pero qué hacemos nosotros? No tengo tiempo. Vaya, pregúntele a su abuelo. Vaya, pregúntele a su papá. Vaya, pregúntele a su tío. Vaya, pregúntele a aquel borracho que está allá. Y después usted se queja porque alguien le dio la respuesta que usted no quiso, porque usted no se tomó el tiempo para escuchar y responder. Y como el hijo y la hija saben que usted nunca les va a contestar, dejan de preguntarle. Y van a otros, que el único interés que tienen es ver cómo se aprovechan de ella o de él. ¿Se da usted cuenta, hermanos, en el mundo en que vivimos? Entonces, estas cosas son las que pasan en nuestros adolescentes. La pregunta que les tenemos esta noche, ¿qué voy a hacer? Y usted me dice, que es que qué difícil. No, no es difícil. No es difícil. El problema es que usted no saca tiempo. Usted no toma el tiempo. Es que criar a hijos, este me va a sacar las canas, este me va a llevar al cementerio. A lo mejor no, porque si le hacen una cremación, a lo mejor no lo llevan, ¿verdad? Pero nos preguntamos, y la respuesta debe caer en nosotros. Puede ser que ellos nunca verbalicen estas cosas, pero las están teniendo, y usted está poniendo atención. Está poniendo atención en por qué vienen estos pensamientos, y con razón después jóvenes llegan a un extremo de decir, ¿para qué vivo? Nadie se va a dar cuenta si me muero. A ese extremo llegan. Y por eso la alarma grande de tanto suicidio entre la juventud hoy en día. ¿Hay solución? Claro que sí. Es poner atención. Recuerde que usted como hijo de Dios cuenta con todo lo que necesita para criar a sus hijos. Si hay algo que usted y yo como creyentes no tenemos excusa, es el decir, es que yo no puedo, es que no. Algunos van a decir, bueno, ya es un poco tarde.
porque ya mis hijos están casados y hasta soy abuelo. Hay muchas cosas que usted puede ir a sus hijos y arreglar. A veces nos cuesta llegar y decir, hijo, quiero pedirte perdón porque hice esto y esto y esto. O sea, francamente lo hice con la mejor intención, creyendo que estaba haciendo algo bueno. Algunas veces voy a decir, la verdad es que me cansabas y no lo quise hacer y eso fue mal. Sí, la bendición que tenemos es que podemos corregir muchas de estas cosas con nuestros hijos. ¿Van a corregir su manera de ser? Quizás no. Pero una cosa les digo, cuando los padres ven eso, cuando los hijos ven eso en sus padres, aún ya en su adultez, eso provoca una convicción en ellos de venir y poder. Algunas veces los hijos van a decir, no, tú no tienes nada que ver. ¿De veras? A veces no quieren que nosotros nos sintamos mal, pero ellos quisieran decirnos la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, un pasaje muy bien conocido, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir quiere decir dedicar, estrenar, crear sed, estimular el instinto de alimenticio de él. Hace muchos años escuché a un hermano que conocía bastante del idioma hebreo, en el cual el libro de Proverbios fue escrito, y él decía que esto de instrucción, las parteras tenían algo que hacían cuando el niño judío nacía, cuando el niño o la niña, y cuando este bebé nacía, ellas se ponían una sustancia en el dedo y se lo metían en la boca del niño, del bebé, y se la ponían en la parte de arriba, en el paladar. ¿Y qué era lo que hacía eso? Eso producía en ellos el deseo de comer, el deseo de chupar, de mamar. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Instruye a tus hijos que haya un deseo en ellos de querer conocer la realidad, de querer conocer su camino, no solo el camino de Dios, pero el camino en que su hijo se va a desarrollar. Algunas veces vienen sus hijos y yo quisiera ser un músico. Oye, hija, pero ¿cómo se te ocurre? Te vas a morir de hambre. ¿Y qué hace esta niña, este niño? Estoy pensando ser doctor. Muy bien, eso sí. ¿Verdad? Y apúrate porque así me atiendes cuando estoy viejito, ¿verdad? Y me puedes ayudar. No. Otra vez, no tenemos el tiempo para dedicar y conocer a nuestros hijos. Habla del camino del niño que el niño debe seguir. No es el camino que el padre quiere que su hijo siga. No es su camino, hermano. No es su camino, hermana. No, yo quisiera que mi hija llegue a ser la esposa de un presidente. Qué bueno. A lo mejor será el presidente, ¿verdad?, del barrio donde usted vive, de la ciudad. Es un presidente, no fue específica. A veces queremos estas cosas, pero a veces te has preguntado por qué Dios te dio a estos hijos y lo que ellos desean llegar a ser. Los hijos de Dios, los hijos, Dios nos los ha prestado para que nosotros podamos desarrollar y que sea Dios. Y por eso, como padres, debemos estar orando que Dios nos dé la sabiduría en cómo vamos a guiar a nuestros hijos, en cómo vamos a llegar a ayudarles. Vengo de una familia de 7 y como siempre en toda familia decimos, en aquellos días se decía, ¿verdad?, la oveja negra. Hoy día no se dice eso porque no quieren ofender a otros, pero no sé qué se dice ahora, pero la ovejita, no muy buena ovejita, era la que más problema nos daba. Y recuerdo que una vez él se queja conmigo y le dice, no, hombre, es que a mí era el que más me pegaban, a ustedes no. Le digo, oye, ¿te has preguntado por qué te pegaban más a ti que a mí? ¿Por qué? Porque eres más desobediente. Y yo donde veía lo que hacían, pues yo me convertí en obediente y con razón no me pegaban. Y hace, problemas serios. Terminó la secundaria, se metió con unas amistades, lo involucraron en algo que no hizo, pero terminó en prisión. Estuvo ahí un mes,
se convierte a Cristo ahí, gracias a Dios, y sale completamente otro. Llegó a ser un chef tan apetecido que hoteles muy prestigiosos en el país lo buscaban para que fuera su cocinero. Hasta cocinó para una familia, una agencia de abogados, un buffet de abogados que ellos querían tener su propia cocina. Y yo me preguntaba, ¿chef? Pero si ese ni hacía huevos. ¿Y saben qué me hizo pensar mucho? Claro, era mi hermano, no era yo el papá de él, pero me hizo pensar, ¿cuánto pusieron atención aún mi madre de la habilidad de este que llegó a llegar a ser un gran chef? Y yo me acuerdo cuando fui la primera vez y pedí un plato, ¿verdad? Y él viene y me da toda la explicación. Yo me estoy tomando ahí un caldo de pollo, pero él me le dio una explicación de lo que era eso, y le digo yo, ¿por qué no me decís que es un caldo de pollo nada más, verdad? Ya está. Pero una cosa, que unas palabras, un condimento, y óigame, sabrosísimo. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque muchas veces, como padres, no estamos observando a nuestros hijos y queremos que vayan por un camino que no les corresponde. Queremos que sea ingeniero cuando ni sabe matemáticas. Queremos que sea doctor y ve sangre y se muere. Queremos que sea esto, pero instruye al niño, observa, instrúyele cuando estás viendo lo que Dios está haciendo. ¿Ha notado usted que sus hijos, si tiene 2 o 3, son completamente diferentes? Y no sé si ha dado cuenta que son tan diferentes, y usted dice, pero si son hijos de mi esposo y mío, ¿será que es adoptado? No, son de usted. Son diferentes, pero hay que ponerles atención. En el libro de Proverbios se detalla muy bien, el libro de Proverbios dice cuál es ese camino, qué es. El instruir a su hijo en su camino implica que también va a desarrollar hábitos como responsabilidad, puntualidad, disciplina en los estudios. Insistir en la enseñanza de la palabra de Dios es una forma muy amorosa y consistente a través de los años en el crecimiento de un niño. Ese es como vamos a instruirles, hay que hacerlo. Quiero que vaya un momentito al libro de Deuteronomio, ya nos está acabando el tiempo, pero no se preocupen, seguimos después. Deuteronomio, capítulo 4. Quiero que vean lo que dice el Señor acá. Capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice, por tanto, guárdate, está hablando a la nación de Israel, al pueblo de Israel, y les dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Este pueblo vio lo que Dios hizo. Y Dios les advierte que no deben olvidar, ni se aparten de su corazón. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días. Algo que debemos entender es que el criar a los hijos es una tarea de los dos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La tarea es de los dos. No es ella, no es él. Es de los dos. Desgraciadamente, a través de los años, el hombre ha sido un negligente en muchos matrimonios y han dejado esa tarea. Y claro, a veces nos excusamos usando pasajes como Timoteo. Timoteo aprendió las escrituras a los pies de su abuela y su mamá. Entonces, como que me lavo las manos. Sí, porque su padre era griego y posiblemente ni interés tenía. En otras palabras, si el esposo falla, pues tú puedes hacerlo, está bien, pero eso no exonera al hombre. Le toca. Una vez uno de mis hijos llegó de la escuela, me dice, papá, es que la maestra nos enseñó que venimos del mono, ¿verdad? De evolución. Le dije, bueno, puede ser que ella, ¿verdad? Con mucho cuidado lo dije porque no quería que se lo fuera a decir a ella. Pero dije, hijo, eso no es así. Entonces saqué la Biblia y nos sentamos.
Y fuimos a las Escrituras, cómo Dios había creado, y me tomó el tiempo. Pero lo que quiero que vean es, tuve que sentarme con Él. Leer la palabra de Dios en una forma natural. Mira, esto es lo que Dios dice acá. Y después de unos 15, 20 minutos de estar hablando al respecto, me dice, pero si cuando me hagan el examen, y yo no puedo poner ahí que, ¿verdad? Que digo, no, o sea, tú pones, la maestra me enseñó que venimos del mono, pero Dios es quien me creó. Y si ella tiene problemas, va a tener que dárselas conmigo. Nunca tuvimos problema. Porque yo no sé si ustedes saben que la evolución sigue siendo una teoría. Es una teoría. Pero la enseñan como si fuera una realidad, pero es una teoría. Ahora, cuando uno ve ciertas personas que uno conoce, especialmente cuando comen bananos, uno pensaría, ¿verdad? A lo mejor en ese caso. Pero no es así. Pero nos toca a los dos. Yo no iba a decirle, vaya, hable con su mamá, porque ella sabe más la Biblia que yo. Hombres, les puedo hablar con mucho amor. No hay muchos, pero a los que hay. ¿Por qué es que queremos evitar la enseñanza de lo que dice la Biblia y dejarlo a las esposas? Usted le va a tener que rendir cuentas a Dios. No, pero es que ella está más tiempo en la casa. Eso no es excusa. No, es que ella sabe mejor la Biblia que yo. Eso no es excusa. No, es que ella habla más bonito que yo. Eso no es excusa. Es que ella habla mejor el inglés que yo. Eso no es excusa. Es que ella... Ni una sola excusa tienes. Toma las riendas. Dios te va a bendecir. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este pasaje lo conocemos muy, muy bien. Y note que dice que esas palabras de Dios deben estar en el corazón de los padres. Tú no vas a poder enseñar y repetir y enseñar cosas que no están en tu corazón. Muchos padres quieren enseñar versículos y cosas de la Biblia que ni ellos mismos o creen o viven. ¿Sabe lo que va a pasar? Su hijo percibe eso. Y como usted le va a quedar aquí, nada más. Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Asegúrese que esta palabra de Dios gobierna su vida, porque eso le va a ayudar a comunicarlo a sus hijos. Y mire lo que dice luego. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué es repetir? ¿Qué es repetir? Decirlo vez tras vez tras vez. Ay, pero es que yo se lo he dicho 50 veces. Bueno, hágalo 51. Ay, no, pero ya son 100, 120. No, es... ¿Por qué creemos que 2 o 3 veces un niño ya entendió? ¿Cuántas veces le decía usted a tus hijos, limpia tu cuarto? Ay. Y cuando ya se van de la casa y usted va y los visita, su cuarto está pero súper limpio. Y usted dice, ¿qué le pasó cuando estaba en la casa? ¿No hacía eso? Toda esa repetición, al fin. Pero aquí dice, repetirás a tus hijos. ¿Sabe por qué nuestros hijos muchas veces hoy quizás hasta detestan al Dios que tienen sus padres? Nunca tuvieron tiempo de repetir. Repitieron muchas otras cosas, pero de la Escritura. Y hablarás de ellas. Repetir y hablar. Repetir y hablar. ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a tener un tiempo. Vengan, es hora de repetir y hablar. No. Miren cómo dice, y nos da la fórmula, y aquí terminamos. Miren lo que dice. Estando en tu casa. El problema es que muchos padres no están en la casa. Están trabajando. Y los hijos están siendo cuidados por otras personas. Cuando te levantes, pero no puedes hablar porque te levantas tan tarde que tienes que correr porque si no llegas tarde al trabajo. Entonces ya ni tiempo tienes de dar buenos días, qué bueno, qué lindo y precioso día. ¡Corran que nos va a dejar el auto! ¡Qué manada de vagabundos! ¡Vamos, levántese que está bien! Y es una guerra en la casa. Eso es lo que oyen. Y las atarás como una señal en tu mano. Te llenas de tatuajes menos de la palabra de Dios.
y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! Qué interesante, porque el Señor nos dice lo que debemos hacer, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué me está diciendo Dios? La palabra, su enseñanza, es una cosa diaria, constante. No es clases. Por eso muchos esperan a venir a la escuela dominical el domingo. Hermanos, no. Y de esto vamos a estar hablando las próximas semanas. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, porque tenemos una tarea tan preciosa. Y no es difícil la realidad. Creo que lo difícil es, Señor, reconocer que no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y Dios, nuestros hijos a gritos que no se oyen, pero gritos que se reflejan en su conducta, nos piden oírlos, escucharlos, amarlos, entenderlos, guiarlos. Y Señor, tú nos das todo para poder hacerlo. Llévanos con bien y queremos seguir aprendiendo de ti. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.